En el siguiente ejemplo vamos a trabajar con esta textura, que también es otra textura muy común en las rocas, que es una textura con un efecto moteado muy interesante. Entonces, bueno, lo voy a sugerir por medio de utilizar esponja, una esponja natural. Entonces lo que hago es nuevamente, estoy construyendo las luces y las sombras. Pueden ver, por ejemplo, en el ejemplo de la fotografía, que está muy marcada la luz y la sombra, pero el pasaje es imperceptible. Entonces, bueno, nosotros podemos hacer lo mismo y otra vez nuevamente estoy trabajando la luz con siena natural y los colores oscuros. Ahora incluí el azul talo, que es un poquito más intenso, y lo estoy agrisando también con sepia y con siena tostada. Entonces, nuevamente tengo un color quebrado con el que voy construyendo aproximadamente las sombras, porque luego también voy a sugerir el pasaje de luz a sombras con la esponja natural. Así que bueno, voy a secar muy bien, porque con la esponja quiero pintar sobre seco para que se mantenga en el lugar la formita que genere la esponja. Pintar con esponjas da efectos muy naturales que a menudo son imposibles de obtener con el uso de un pincel, o son muy trabajosos o muy largos de realizar. Entonces, utilizando una esponja se simplifica mucho todo, pero siempre hay que tener mucho cuidado de no caer en lo decorativo y que no sea muy efectista la técnica, porque recuerden que la técnica tiene que sugerir o acompañar el modelo de forma sutil, porque la obra no se trata de la técnica, sino que tiene que estar subordinada la técnica a la forma. Entonces, bueno, también la pintura tiene que estar algo espesa para que resulte mucho mejor. Y lo que voy realizando, como esta esponja es natural, es bastante desigual las formitas que produce, por eso es ideal para estas formas naturales de la roca. Y entonces, bueno, por medio de usar otros papeles como máscaras, pueden cuidar de tapar donde no quieren que quede esta textura. Y lo que estoy haciendo es estampando esta estampación con la esponja. Estoy realizando en la parte de la luz con siena natural solamente, y ahora voy a pasar al siena tostado para ir haciendo como un pasaje desde lo más claro a la sombra. Entonces, nuevamente pueden ver que el color es muy similar, porque los dos colores son muy parecidos, pero este ya es mucho más rojizo y oscuro. Utilizando nuevamente las máscaras, pueden ir haciendo, pasando de una forma a otra. Y luego, bueno, al utilizar la esponja, procuren ir dando vuelta la esponja para no hacer las mismas formas vez tras vez. Y también, bueno, les comenté recién que si utilizan pintura con poca agua, o sea, una pintura espesa, el resultado es mucho mejor. Yo inclusive cuando voy colocando este tipo de estampación con la esponja, también hago un movimiento imperceptible, porque no me gusta que queden todos, por ejemplo, como una marca de puntitos, sino que en algunos lugares se mezcle un poquito de húmedo sobre húmedo. Si ustedes no quieren que les suceda esto, quieren que quede bien marcado los puntitos de la esponja, lo que pueden hacer es dejar que se seque entre capa y capa. Pero bueno, no es mi caso, porque me gusta que se haga como un degradado imperceptible, porque se parece mucho más a lo que pasa en realidad en las rocas. Y luego, cuando se seca muy bien esta textura, pueden intervenir nuevamente si quieren con veladuras, o sea, colores transparentes, por ejemplo, para oscurecer ciertas partes, para crear más tridimensionalidad. Pueden tomar un color oscuro. También pueden trabajar con estas esponjas tipo sintéticas, y también tienen marcas muy interesantes para otro tipo de rocas, por ejemplo.
Las esponjas naturales son un poquito más caras que las esponjas sintéticas, pero tienen la ventaja de ser más suaves y más flexibles para trabajar, porque su textura irregular produce efectos más interesantes en la pintura. Por ejemplo, bueno, vimos que los efectos moteados creados al aplicar color con la esponja puede simular perfectamente las texturas de las rocas erosionadas, como en este caso, también los guijarros, por ejemplo, la arena de la playa, las salpicaduras de las olas sobre las rocas también, o también inclusive el follaje de los árboles, si lo trabajan bien y evitan que sea muy efectista porque, por ejemplo, depende de la presión que ustedes ejerzan sobre la esponja, también las pequeñas marquitas son más pequeñas o más grandes. Entonces se puede adecuar perfectamente también a la pintura de la copa de los árboles. Y todo lo que a ustedes se les ocurra, por supuesto. Las naranjas, por ejemplo, me gusta pintarlas, completarlas con ese moteado que a veces tienen de naranja sobre, de verde sobre naranja y también es muy fácil de realizar con una esponja natural de este tipo. También, bueno, pueden crear efectos más dinámicos de color quebrado aplicando diferentes colores unos sobre otros, como vieron que realicé en este caso. Bueno, yo estoy haciendo una gradación de claro a oscuro, pero también se puede superponer colores uno a otro. Por ejemplo, la textura de la piedra de granito pueden realizarla con color ocre, dos grises y también un color mucho más oscuro, casi cercano al negro. Entonces, con toda esa superposición de colores y por supuesto dejando ver algo del blanco también, logran una textura perfecta de la roca de granito. Entonces, para que quede claro, los pasos que utilizo con la esponja es, primero la empapo bien con agua, luego la estrujo muy bien para que se salga toda el agua y quede solamente húmeda, casi seca, y entonces sí la presiono en la paleta con color que tenga cuerpo, con color espeso, y para llevarla al papel aplico el color muy suavemente con un movimiento también muy suave, pero sin presionar mucho, porque si no se realizan manchados o manchas mucho más grandes. Si quieren, por supuesto, pueden hacerlo. Y también la esponja puede servir muy bien presionar una esponja mojada y limpia en una aguada fresca, o sea que esté recién colocada. Pueden levantar el color y inclusive deja una textura muy sutil, como luego les voy a mostrar en uno de los últimos ejemplos de rocas que también vamos a poder levantar color con esta esponja, porque al ser tan suaves tiene la característica de que no lastima tanto el papel y sí levanta el color dejando una textura muy interesante. Así que bueno, entonces estamos terminando de completar este boceto. Pueden ver cómo apliqué algo de color un poquito más oscuro debajo de las rocas también para indicar algo de tridimensionalidad. Pueden dejar blanco, por ejemplo, alrededor de la roca, que generalmente tiene un poquito de espuma o de movimiento en realidad, de ondas, el agua cuando rodea las rocas. Y brevemente indiqué un poco el reflejo, aunque bueno, ese es otro tema, pero también pueden ver que fácilmente se puede indicar un reflejo por medio de colocar una veladura sobre seco o sobre húmedo, en realidad fue en este caso, sobre húmedo del mismo color que estoy colocando en las rocas. En este caso es la mezcla de azul y de siena tostado. Entonces con simplemente esa mezcla se puede sugerir fácilmente el reflejo y por medio de oscurecer un poquito más el color podría levantar, por ejemplo, un poco más el horizonte, que me quedó un poco bajo,
sobre todo para la roca que estoy sugiriendo que está detrás. Entonces voy a tener que levantar un poco el horizonte. Pero esta textura, entonces pueden ver qué fácil que es sugerir una textura para rocas erosionadas o incluso para las rocas con líquen, aunque hay muchísimas formas más de poder sugerirla. Pero lo que sí les sugiero que a veces las rocas tienen como un musgo, a veces es líquen también de color verde, pero tengan cuidado cuando pintan rocas y ven que en su modelo, en su paisaje hay color verde, porque tiende a confundirse mucho con vegetación o con el agua inclusive. Entonces, lo más importante que tienen que lograr es expresar la forma de la roca. Y esto lo hacemos por medio de usar fuertes contrastes, aunque sea exagerando, aunque el modelo no tenga tanto contraste, podemos exagerar la pintura para marcar fuertes contrastes a fin de construir las diferentes formas y transmitir una sensación de que es una roca sólida, pesada. Entonces, eso se logra muy bien cuando marcamos que la luz incide desde un punto en particular, como, bueno, en este caso, que estoy indicando que la luz viene desde la izquierda, desde la parte superior izquierda, entonces fácilmente puedo oscurecer bastante el lado contrario y entonces así estoy sugiriendo que la roca es tridimensional. Solo que tengo que tener el recaudo cuando es redonda, como no tiene aristas duras que pueda marcar, entonces el trabajo tiene que ir imperceptible de claro a oscuro, que lo logramos por medio de pintar húmedo sobre húmedo o en el caso del uso de la esponja, de ir utilizando del color claro hacia el oscuro o viceversa, empezar con el oscuro, luego utilizar un color medio y pasar al color de la luz. Inclusive pueden, si se pasan mucho de un color, pueden volver a estampar con la esponja el color que hayan tapado nuevamente y así sucesivamente van trabajando de esta forma esta textura tan fácil de las rocas erosionadas o con líquen, etc. Bueno, pueden ver cómo levantamos el horizonte, entonces quedó mucho mejor situada la roca que está un poco más atrás. Lo suavizo con un poco de agua, de pincel con agua. Recuerden, cuando tienen un borde muy extremo, sobre todo porque está en el horizonte en este caso, lo pueden difuminar brevemente pasando algunas veces el pincel con muy poca agua solamente sobre la línea que haya quedado muy dura y se difumina brevemente. Así que bueno, como este es un ejemplo, en este caso lo concluimos haciendo algunas aportaciones más de color. El color del agua que estoy utilizando es azul talo con siena tostado. Por eso no solo está un poco neutralizado, sino también que tiende a un color un poco más verdoso, como suelen ser a veces algunos colores de las aguas. Y bueno, aquí pasamos a otro ejemplo. También sigo con los mismos colores, con azul talo, siena tostado, siena natural y sepia. También tengo azul ultramar otra vez para poder hacer algunas mezclas. Si se mezcla, mejor dicho, con algún color, produce nuevamente, aunque esté mezclado, ese efecto granulado y moteado. Aunque esta es una hoja que tiene algo de textura, la pueden ver que está bastante texturada porque es una hoja de acrílico. Es una hoja Canson para acrílico y la técnica que estoy utilizando, como pueden ver, es el salpicado. Es decir, un salpicado solamente de agua una vez que he colocado el color y nuevamente como el soporte está casi vertical, entonces se produce
que el color caiga hacia abajo, en este caso no el color sino el agua del pincel empieza a caer hacia abajo y arrastra el color, pero a la vez en algunos lugares se ve el salpicado, entonces me queda toda una textura, como pueden ver en el modelo por ejemplo, que parecería como que el color se lavó hacia los costados de las rocas. Entonces eso lo pueden lograr muy bien con este tipo de técnica de colocar pintura. Tienen que colocar pintura con algo de cuerpo que queda mucho mejor. Y también, bueno, como seguimos con el tema de las rocas que no tienen muchas aristas, son muy redondeadas, entonces lo mismo que la anterior, hacemos imperceptible el pasaje de luz a sombra. Pero esta textura del salpicado con agua es muy interesante para muchas formas, para sugerir muchas texturas. Y también, bueno, recuerden que aunque todas las rocas sean de un mismo color, ustedes pueden tranquilamente, utilizando los mismos colores, como en este caso, porque tengo los mismos azules, pero en la roca superior, por ejemplo, predomina el azul ultramar, y en la que está más a la derecha coloqué una mancha de azul talo para dar un poco más de interés a la composición. Entonces eso también pueden hacerlo, no hace falta que aunque vean que todas las rocas son de un color, ustedes en su obra lo hagan, porque si incluyen variedad de color, también la obra se les vuelve mucho más interesante. Estos oscuros, además de sugerir donde el agua pega constantemente a las rocas, también ayuda a dar tridimensionalidad, es decir, a darle volumen a la estructura de la roca. Por eso son muy importantes estas nuevas aportaciones de oscuros. El salpicado con agua también, si lo hacen sobre el soporte plano, es muy interesante porque pueden mantener las pequeñas gotitas que caen de agua. Entonces también pueden generar otro tipo de textura que es muy apropiada para las rocas, que es muy diferente de la que pueden ver aquí, que es como que el color se va cayendo. Pero bueno, en el modelo puedo ver que los costados de las rocas están bastante más oscurecidos porque pueden estar humedecidas por el agua, o también porque la parte de arriba de la roca está un poco más erosionada. Entonces lo puedo sugerir fácilmente por medio de dejar que el agua lave un poco el color hacia abajo, y eso lo logran por medio de dejar inclinado en vertical el soporte. La pintura con agua también practiquen bastante porque es muy interesante, divertida y les puede sugerir muchísimas texturas. Puede darle movimiento, por ejemplo, a un plano de color sin vida. Cuando tengan grandes planos de un solo color, que necesitan poner un plano de un solo color, prueben de hacer texturas con agua solamente, entonces la pintura queda mucho más interesante. Y cuando ven que el efecto les gusta bastante, pero se dan cuenta que todavía el agua está moviéndose y lo quieren detener en ese lugar, usen el secador de pelo, que les ayuda a que se mantenga todo en el lugar, que se seque mucho más rápido. Y bueno, ven que ahora puedo incluir colores mucho más oscuros, típicos de la parte de abajo de las rocas que reciben el agua constantemente, y pueden volver a hacer salpicados con agua solamente con este cepillo. Y también, bueno, este efecto es mucho más interesante cuando la pintura tiene cuerpo de color. Y además, bueno, como pudieron ver, puedo ir incluyendo sucesivos lavados de color y puedo volver a hacer el efecto del salpicado. Y el salpicado también funciona perfectamente cuando se está secando el color, es decir, no apenas ustedes colocan el lavado de color, que tiene que tener cuerpo, es decir, pintura espesa, sino a medida que se va secando el color, antes que se seque, hacen este salpicado. Entonces ahí van a tener mucho más textura que la que logré aquí con la roca, porque apenas coloqué el color,
hice el salpicado con agua. Entonces eso también tienen que experimentar de ir salpicando la pintura en diferentes momentos y van a ver que los efectos son muy diferentes. Así que eso tienen que experimentar y probar, es divertido y bueno, y se descubren muchas cosas interesantes. Así que bueno, aquí también voy a sugerir algo del reflejo, pero un reflejo quebrado en este caso. Vamos a suponer que este agua tiene un poco más de movimiento. Entonces también lo único que hice es dar unas pinceladas en húmedo sobre húmedo, perdón, del color de la sombra de la roca en este caso, que es azul talo con sepia. Entonces con este color oscuro puedo sugerir fácilmente esta sombra, perdón, del color del agua. Y lo completamos entonces con un poquito del mismo color del agua en el cielo. Y entonces fácilmente pueden ver lo interesante que quedan estas texturas que las pueden realizar con el salpicado. Inclusive también tengan en cuenta que pueden hacer un salpicado de color, porque podría, por ejemplo, en este caso, en lugar de salpicar solo agua, salpicar el siena natural, por ejemplo, bien diluido sobre la pintura y entonces generaría un poquito más de color, un poquito más de calidez. Bueno, ahora voy a continuar con otro ejemplo que es cuando las rocas tienen una textura de líquen, o sea, cuando tienen líquenes, en este caso que es con este color amarillo tan lindo, y bueno, tiene grises y partes muy oscuras, que pueden ser gris muy oscuro o azul inclusive, un violeta con sepia tostada quizás. Entonces voy a sugerir este tipo de textura con líquen. Y lo que voy a utilizar para sugerirlo es una cera blanca que, bueno, como este material repele el agua, entonces cuando voy colocando los sucesivos lavados, los lavados entran en las intersecciones donde no entró la cera y el lugar donde queda depositado este material, que es esta cera blanca, repele la pintura. Ahora lo van a ver que se genera también un moteado muy interesante, pero es mucho más efectista. Entonces con esto sí hay que tener mucho cuidado porque es una técnica muy evidente. Entonces por eso me gusta colocar muy poquita cantidad. Pueden utilizar crayones, inclusive crayones de color. También pueden utilizar las velas de iluminación caseras son perfectas para esta técnica. En este caso yo tengo un lápiz de cera blanco, también pueden utilizar la cera escolar, las ceras escolares y los pasteles al óleo. Todos esos materiales, inclusive también aguarrás con pincel, si ustedes colocan el aguarrás también les puede dar una textura muy interesante para las rocas, que me acordé ahora, porque bueno, es un material graso que repele el agua, pero no es este el caso. Ahora lo que estoy haciendo es colocando pintura siena natural y pueden ver cómo donde pasé suavemente esta cera aparece el blanco del papel. Pero por eso les digo que lo hagan muy suavemente para que no sea tan efectista, porque si no se genera un efecto muy vistoso y se apodera de la pintura. Por eso les digo que tengan cuidado con este material. Y bueno, estoy haciendo lo mismo. Como pudieron ver antes, la cera solamente la coloqué en la parte de la luz porque solamente quiero que conserve el blanco blanco donde está la luz. Luego, bueno, que voy a incluir estos colores grises oscuros que otra vez estoy utilizando azul ultramar con algo de sepia y de siena tostado para conseguir este gris quebrado. Estos colores rotos también se dice. Y inclusive la cera también es muy interesante para pasarla en el borde de las rocas donde pega el agua, que también siempre se genera como una pequeña línea blanca de espuma o
ondas de blancas también, como líneas, cuando se ven a la distancia sobre todo. Entonces también pueden pasar la cera por la parte de abajo de la roca, donde se junta con el agua. Y aquí lo que estoy haciendo, bueno, es colocando nuevas aportaciones para generar textura. Miren cómo coloqué primero una capa de este color que estoy utilizando y ahora otras pinceladas de azul con menos cantidad de siena y de sombra tostada, entonces se hace un poquito más variado, se generó una variación más azul, sobre todo en la que está más a la derecha. Entonces de esa forma también pueden ir variando el color de las rocas, la forma, el tamaño. Siempre recuerden de no hacer exactamente los mismos tamaños o las mismas formas, porque es recurrente. Es decir, eso es muy normal, uno tiende a hacer la misma forma exactamente una y otra vez, pero si lo tienen en mente y tienen cuidado, pueden lograr que las rocas se vean de diferentes formas, tamaños y color. Porque, bueno, para generar la solidez de la roca, otro de los temas que creo que no se los mencioné, es que es muy bueno usar muy pocos colores. Es más, si podríamos usar uno estaría genial, pero generalmente como la roca está en un entorno, podemos usar 2 o 3 colores que también estemos utilizando en el resto del paisaje, porque tienen que estar integradas. Entonces eso quiere decir que la roca no puede tener un color aislado, es que solamente lo contenga este elemento. Lo que estoy haciendo ahora es colocando la cera. Una vez que se secó muy bien el color oscuro de la sombra, vuelvo a colocar cera. Inclusive en este caso podría haber sido un crayón o un pastel graso de color, inclusive del mismo color que estoy utilizando. Podría ser un gris también. Pero volví a colocar la misma cera. Entonces ahora puedo colocar color un poquito más oscuro. Entonces voy a generar el mismo moteado que tengo en la parte iluminada también en las sombras. Entonces unifico la textura en toda la roca. Ahora van a ver que voy a colocar el color más oscuro, otra vez este gris de azul talo, azul ultramar y siena. Y entonces pueden ver que en algunos lugares he repelido por la cera y entonces puedo generar textura también en la parte que está sombreada. Pero otra vez les recomiendo que tengan mucho cuidado porque es muy fácil que se note muchísimo este efecto. Hay que ser sutil con las técnicas muy efectistas. Tenemos que ser muy sutiles para que no se apodere de nuestra obra. Todos estos oscuros, recuerden también que para darle solidez a una roca necesitamos muy bien marcar la luz y las sombras. Es una de las herramientas principales para sugerir la tridimensionalidad. Entonces pueden incluir todos los oscuros que deseen y como ven entonces las posibilidades son infinitas. Lo único que siempre hay que tener en cuenta es que tenemos que ser prudentes y no dejarnos arrastrar por algunas de las técnicas, pero que son maravillosas para sugerir de una manera espléndida los efectos que podemos conseguir o que queremos sugerir. Así que aquí, bueno, pueden ver cómo con esta pintura de color oscuro con la que sugerí el agua, deja ver muy bien que donde coloqué la cera en la base de las rocas, sugiere perfectamente el movimiento del agua contra la roca, que si no es muy fuerte, o sea, es un agua que tiene movimiento, pero no tanto, entonces genera como esta pequeña espuma que siempre rodea las rocas.
y así de fácil lo pueden sugerir. Inclusive, por ejemplo, si miramos la foto del modelo, podría con un crayón de color gris oscuro pasarlo suavemente sobre la parte de la luz, el amarillo siena natural que está en la parte iluminada de la roca, y entonces sugeriría mucho mejor todavía el efecto. Pero bueno, como es un boceto, en este caso lo voy a dejar así y vamos a pasar al próximo ejemplo. Y por último vamos a hacer un ejemplo de este tipo de rocas que son muy angulares, que tienen aristas bastante firmes y generalmente, por ejemplo, pueden estar a la orilla del mar o, bueno, como las que pueden ver aquí. Y son lo que hay que sugerir, aunque parezca paradójico, estas son mucho más fáciles de sugerir su dureza porque las aristas ya nos están ayudando, los pequeños planos que tienen nos ayudan mucho a sugerir su material sólido de lo que están construidas las rocas. Así que en este caso, este tipo de rocas, por ejemplo, una de las formas de realizarla es colocando el color completamente y por medio de un raspado pueden retirar en las partes de luz para dejar nuevamente un contraste bien acusado de luz y sombra. En este caso estoy utilizando una tarjeta una porción de tarjeta de crédito que es bastante firme y además la pueden cortar de la medida o el tamaño que quieran utilizarla, de acuerdo al tamaño que van a hacer de las rocas. Y pueden utilizar una espátula de metal, cualquier elemento con filo cortante. Y lo que les indicaba antes en este video, que por ejemplo ahora estoy utilizando un paño para hacer que las rocas se integren perfectamente en el entorno, porque bueno, en este caso quiero que sean rocas que están rodeadas de vegetación. Si fuera las del modelo no tendría ningún problema porque se delimitan perfectamente de su entorno y de la arena, pero en este caso, cuando quieren que parece que las rocas como que crecieron también junto con toda la vegetación, que muchas veces aparecen así en los paisajes rocosos, por ejemplo, en las sierras. Bueno, y se las quería mostrar así porque ya hice bastante los ejemplos anteriores con agua. Entonces, en este caso, lo que pueden hacer para poder unirla a la parte del terreno es retirar el color con el paño que les mostraba antes, pero también es muy útil en este caso la esponja natural, porque la esponja natural también crea esta veladura de color que dejó el paño y es mucho más imperceptible todavía. Entonces, por medio de pinceladas rápidas y que pueden ver que aparece el pincel seco inclusive porque se va gastando el color, puedo sugerir un entorno de vegetación. Pueden ver que no es necesario tampoco dibujar exactamente formas que sean vegetales, sino simplemente lo estoy sugiriendo. Y con el esgrafiado retiré algo del color para que parezca algunos pastos inclusive. Vuelvo a hacer este tipo de raspado con este plástico duro, pero también pueden utilizar espátulas de metal, como les mencionaba antes, espátulas de plástico, cartones duros, elementos de filo, como las cuchillas, por ejemplo. Todo ese tipo de elementos pueden utilizar para retirar la pintura. Entonces, donde retiran la pintura es la parte que quedaría iluminada. Después, si ustedes pueden tener un modelo, mejor, porque pueden estudiar cómo hacer las marcas, porque bueno, hay muchas formas de hacer este tipo de marcas, de levantar color. Y como pueden ver que la hoja también acompaña algo al ser texturada, entonces el color se levanta en forma moteada y queda perfectamente sugerida la textura de la roca. Y a partir de ahí ustedes pueden seguir trabajando sus alrededores para integrarla más al paisaje, generar vegetación,
con nuevos aportes de color pueden dar más oscuridad, por ejemplo, la parte de las sombras. Y bueno, si fueran que están sobre la arena, por ejemplo, se tienen que fijar muy bien que generalmente este tipo de rocas tienen la parte inferior muy oscura, porque es donde generalmente llega el agua y vuelve, entonces están mucho más gastadas en ese lugar. Generalmente también se nota mucho la unión con la arena, cosa que no pasa lo mismo cuando este tipo de rocas están en un terreno donde hay vegetación, que parece que no se ve de dónde comienza a salir la roca, pero eso lo pueden lograr muy bien entonces para integrarlas el uso de un paño o de una esponja para integrar la base de la roca al entorno. Bueno, y así podríamos seguir indefinidamente porque la verdad que es infinita las formas, la variación que hay de rocas, afortunadamente, para nosotros los paisajistas, porque podemos disfrutar de este elemento maravilloso del paisaje. Pero bueno, les vuelvo a decir nuevamente que lo mejor es poder integrarla dentro del paisaje, poder utilizar las mismas técnicas del paisaje que estamos pintando. Usar las técnicas, por supuesto, de efectistas, pero que sean sutiles, porque el fin de una obra no es mostrar una técnica, sino un tema, en este caso un paisaje en particular, y lo que sentimos por él. Entonces, bueno, lo que me queda decirles es que tanto las rocas como también los edificios pueden entenderse como las estructuras sólidas del paisaje. Tanto una roca como un edificio es lo más sólido que podemos encontrar. Entonces, también, a pesar de eso, tenemos que recordar que estos elementos también están sujetos a los cambios de la atmósfera, de la luz y del color en general. Porque el problema que sucede con las rocas, por eso es que les hablé sobre el color quebrado en el paisaje, y en este video utilicé únicamente los mismos colores de principio a fin en diferentes ejemplos, porque quería que tengan en cuenta el tema de cómo quebrar un color, que se los vuelvo a repetir, es agregarle algo de su complementario, porque en el caso de las rocas, sobre todo cuando están desnudas en el paisaje, nos presentan a nosotros los pintores un problema de color. Generalmente las rocas no tienen un color tan definido como los demás elementos del paisaje, como los árboles o el agua o el cielo. Entonces, por eso nosotros a veces pensamos que son de un gris incierto, más o menos cálido o más o menos intenso, pero si miramos bien, y otra vez aquí está el poder de la observación, si miramos bien nuestro motivo natural, el paisaje en el que estamos viendo, sin prejuicios, vamos a observar cómo esas rocas presentan un color propio y característico que a veces puede ser muy intenso, pero que siempre es irregular. Eso tenemos que tener muy en cuenta. Siempre es irregular, lleno de matices, debido tanto a su composición mineral, que por ejemplo son los veteados, las manchas, los agujeritos, las imperfecciones que tienen, el desgaste del tiempo, el líquen, el musgo. Todos esos son elementos que hacen que la roca nunca sea homogénea, sino que el color siempre parece irregular, lleno de matices. Pero por otro lado, eso es lo que nos puede hacer más interesante nuestro paisaje también.